radiactivo tiene que ser con diferentes tipos de material radiactivo. En el caso de nosotros, trabajamos con yodo 131 para tratamiento y tecnesio 99 para diagnóstico. Entonces, tienen periodos de semidesintegración muy diferentes. El yodo en perder la mitad de los núcleos inestables, ¿sí? Pero al tecnesio solo le toma 6 horas. Entonces en 6 horas ya usted solo tiene la mitad de tecnesio. Si yo almacenara el tecnesio junto con el yodo dentro de la misma bolsa y los meto aquí, para cuando yo pudiera liberar el yodo, el tecnesio habría dejado de ser radiactivo. Entonces la idea de la segregación es separar el tecnesio por un lado, el yodo por el otro, y yo sé que la basura contaminada con tecnesio se puede eliminar, y así pues reduzco el volumen de residuos que tengo que. Bien, para realizar las mediciones, en este caso se utilizan detectores de radiación como los que están viendo en pantalla. En este caso esta basura pues todavía no estaba apta para la liberación. Simplemente queríamos ilustrar cómo se realizan las mediciones. A pesar de que uno hace el cálculo y uno dice, bueno, yo sé que la basura que salió hoy 13 de febrero de 2020 la tengo que botar el 13 de abril de 2020, a pesar de que yo sé que para el 13 de abril la radiactivo es mínima, igual tengo que hacer una medición. ¿Y qué busco yo en esta medición? Busco medir una tasa de dosis que sea equivalente a la del fondo natural de radiación. También esta guía del organismo nos recomienda llevar registros, y los registros van desde cuándo ingresa la basura, desde cuándo se genera la basura. Tiene que tener esa información con el tipo de material radiactivo que se está almacenando, y también tiene que tener registrado usted cuándo elimina esta basura. Todo esto para llevar un buen control, ¿sí?, de la cantidad de material radiactivo que usted está enviando al ambiente. Igual, esto se lo va a pedir también la autoridad reguladora, lo vamos a ver más adelante. Esto todavía son recomendaciones que da el organismo. También recomiendan que para material radiactivo cuyo periodo de semidesintegración, con que usted lo almacene durante 10 periodos, no habría problema. Esto significa que el yodo, usted solo la basura que está contaminada por yodo, usted la almacena durante 80 días y ya después de eso la puede liberar. Esto es una recomendación, no es que usted lo puede hacer así. Vamos a ver más adelante cómo la regulación nacional es más estricta todavía, y después de 10 periodos de semidesintegración usted no puede botar esa basura. Claro, esto suele ser un valor adecuado donde se garantiza que la concentración de material radiactivo en la basura es tan baja que ya no implica un riesgo para la población, pero si usted compara una recomendación y la ley, prevalece la ley. Entonces, cuando aparece el reglamento de gestión de desechos radiactivos, aparece en 2015. ¿Quién regula toda esta parte del material radiactivo? Lo regula la Secretaría de Energía, y específicamente la Dirección General de Seguridad Radiológica. Y entonces, aquí sí, todos estos puntos son ley y deben cumplirse. Se debe reducir al mínimo la generación de desechos, y estos deben clasificarse, condicionarse, exactamente como lo planteaba la recomendación del organismo. Segregar los desechos, separar el yodo por un lado, en nuestro caso el tecnesio por el otro. Y también los titulares de licencia deben asegurar el tratamiento y acondicionamiento de los desechos radiactivos. En una instalación que utiliza material radiactivo o que tiene fuentes de radiación ionizante, el titular de licencia es el principal responsable ante la ley, pero no necesariamente es el principal
figura del oficial de protección radiológica, que es el encargado de velar porque con lo que está escrito en la ley. Todas las veces que descarga estos tanques de almacenamiento y tiene que demostrar que usted está cumpliendo con los límites autorizados. Tiene que reportarlas periódicamente, estas descargas, a la autoridad reguladora, y si en algún caso se dio una emergencia, por ejemplo, la válvula de retención de agua se dañó y se vació el tanque accidentalmente, pues eso hay que reportarlo a este ente regulador. Como ven, esta es una práctica que tiene ya una legislación nacional un tanto fuerte que hay que cumplir. Bien, ya dejamos un poco la teoría, pasamos a las imágenes. La verificación de las actividades en los residuos líquidos. Este es un tanque, bueno, esta es la tapadera, perdón, el tanque está abajo. Y entonces uno va con el detector y mide. Este todavía no estaba apto para ser descargado, recién se cerró el 22 de enero, entonces aquí sí se mide una actividad, bueno, sí se espera que haya una actividad pues mayor a la del nivel de dispensa. En algunos casos pues usted puede que allá arriba no mida nada y entonces le toca bajar, ¿sí? Para colocarse un poco más cerca del material radiactivo. En este caso los desechos son orina, heces, son aguas residuales. Y para este tanque que se cerró el 18 de octubre del año pasado, aquí ya no obtenemos ninguna medición. Ya no tenemos ninguna medición, pero a pesar de que ya no tenemos ninguna medición en el detector, eso no implica que ya se pueda liberar ese material radiactivo. Puede ser que el material radiactivo se concentró en la parte baja, ¿sí?, del agua, y el resto del agua le sirve como blindaje y mi detector no mira nada. Entonces aquí lo ideal es sacar una muestra y medir la cantidad de material radiactivo que hay en esa muestra. Y de ahí estimar cuánto hay en el resto del tanque, pero no tenemos un laboratorio en el país que haga eso todavía. ¿Qué nos toca? Bueno, nos toca hacer el cálculo, determinar con un cálculo cuánto material radiactivo hay presente todavía en el tanque. Para los residuos sólidos, antes de desecharlos, pues también se les hace una medición. Aquí el cálculo es un poco más sencillo, como la cantidad de material radiactivo que hay es baja, menos de los 10 milicuries de este paciente se van a quedar en la parte sólida. Entonces, aquí sí nos funciona esperar los 10 periodos de semidesintegración, es decir, los 80 días. En lo personal, yo prefiero esperar 8 días más y le dejo 11. Y así cuando yo voy a hacer las mediciones, solo mido el fondo natural de radiación. Aquí pues esta basura tenía un mes de haber salido, entonces todavía observábamos la presencia de material radiactivo. Bien, entonces tanto la legislación nacional como las normas internacionales piden que la descarga de material radiactivo sea controlada y que antes de usted descargar este material, usted tiene que medir, ¿sí? Usted tiene que medir la actividad presente. ¿Cómo medimos? Bueno, como no podemos medir en el agua, al menos no podemos medir la cantidad de material radiactivo que hay presente, hay que calcularla, ¿sí? Y las guías establecen que si usted no puede medirla, si usted presenta los cálculos ante la autoridad reguladora, esto es también válido, no hay ningún problema. Y entonces, tenemos otra vez la ecuación que habíamos colocado al inicio de la presentación, la ecuación del decaimiento exponencial. Y aquí la actividad inicial, aquí esto es interesante porque la actividad inicial no es la que se le dio al paciente, la actividad inicial es la actividad que tiene el tanque cuando ya está lleno. Al momento de decir, bueno, este tanque ya está lleno, lo vamos a cerrar, vamos a habilitar otro tanque. En ese momento es cuando usted tiene que determinar la actividad que hay ahí.
Y bueno, el tiempo es la cantidad en días que debe uno esperar para alcanzar la actividad que nos permite la ley, la actividad dispensada, ¿sí?, para descargar este material radiactivo. Entonces hay otro problema, el cálculo de esta actividad inicial, porque el tanque se está llenando, pero yo vengo, me hago mi tratamiento con yodo, estoy 2 días, cheque, me dieron 100 milicuries, 90 van para el tanque, yo me voy, viene otro paciente, el tanque se sigue llenando, es decir, el material radiactivo se está acumulando, pero al mismo tiempo también está decayendo. Entonces hay que tomar en cuenta eso, de manera que esta actividad inicial es la actividad que elimina cada paciente, y el decaimiento es por el tiempo que transcurre desde que el paciente depositó ahí sus residuos hasta que el tanque se encuentra lleno. Y entonces se va calculando para cada paciente. Hay casos especiales, por ejemplo, el tanque se llenó pero todavía habían pacientes, y entonces toca habilitar otro tanque, y ya usted tiene que llevar ese registro de, bueno, cuántos días estuvo el paciente llenando ese tanque. Si fue un día, pues ya usted puede decir el 67% del material radiactivo se depositó en el tanque como promedio. Bueno, entonces va por ahí la situación. Si solo estuvo el segundo día, bueno, 1 menos 0.67 sería la cantidad multiplicado por la actividad que se le dio, sería la cantidad de material radiactivo que se deposita en este tanque. Y bueno, ya una vez que usted comienza a calcular, perdón, ya una vez que usted tiene la actividad inicial, ya con esta ecuación solo tiene que hacer los despejes necesarios para obtener estos tiempos. Resulta que al analizar los resultados, y bueno, aquí tenemos como ejemplo los desechos generados por 19 pacientes. 19 pacientes se atendieron a lo largo de unos 2 o 3 meses. Resulta que usted hace el cálculo y necesita esperar 116 días para poder eliminar el agua de esos tanques. Estos son aproximadamente 3.86 meses, o sea, usted tendría que tener almacenada el agua durante casi 4 meses antes de poder eliminarlo. Esto para cumplir con la legislación nacional. Yo le coloco aquí la cadena y la pelota porque es una limitante realmente si usted quiere prestar un servicio continuo de medicina nuclear. Es una limitante tener que esperar tanto tiempo para descargar el material radiactivo. Pero bueno, así está escrita la legislación nacional. ¿Hay una manera de cambiar esto? Sí, que al momento de tramitar usted la licencia, informe de esto a la autoridad reguladora y se pueda llegar a un acuerdo para no eliminar, para que el nivel a considerar no sea el de la actividad, sino que el de la concentración, que vimos un poco antes, era de 100 becquerel por gramo. Al hacer el cálculo para concentración y no para actividad, se obtiene que solo tiene que esperar de 5, como mínimo 5 periodos de semidesintegración, o sea 40 días, para eliminar este mismo residuo. Si lo hacemos por concentración, pero al hacerlo por actividad, sí estamos hablando de prácticamente 4 meses que tiene que almacenar ese material ahí. ¿Ven? Casi. Bien, ¿qué podemos concluir entonces de todo lo anteriormente expuesto? Se tiene que optimizar los procedimientos en medicina nuclear para generar la menor cantidad de desechos. Vaya, en medicina nuclear es muy común que se contamine. Yo le estaba dando el material radiactivo al paciente, el paciente se lo tomó, pero estornudó y entonces contaminó una pared o contaminó el suelo con material radiactivo. Usted puede tomarse la tarea de querer limpiarlo, ¿sí?, querer descontaminar esa zona porque se contaminó con material radiactivo. Pero si es una zona que tiene poco tránsito de personas,
como son los cuartos donde se internan los pacientes, no vale la pena gastar un rollo completo de papel para descontaminar si tranquilamente ustedes pueden esperar y eso va a ir desapareciendo por sí solo. ¿Qué tiene que hacer? Eso se tiene que registrar, es parte de los registros que uno tiene que llevar. Tienen que elaborar un pequeño informe con fotografías e indicando cuándo ocurrió el hecho. No es reportable a la autoridad reguladora, pero sí es algo que tiene que tener usted en sus registros. Claro, si la contaminación se da, por ejemplo, en una sala de espera de pacientes, entonces ahí sí podemos justificar la descontaminación, porque mucha gente va a ser afectada por este material radiactivo presente pues, en el suelo, en este caso. Como conclusión, también podemos decir que el método más adecuado para la gestión de los desechos es la concentración y la contención, en lugar de la dilución y dispersión. Es decir, vaya, si yo tengo estos 90 milicuries de material radiactivo de yodo y lo meto en, qué sé yo, 10.000 litros de agua, yo logro por concentración quedar debajo del nivel de dispensa. Pero, o sea, no es lo recomendado porque usted acaba de generar 10.000 litros de material contaminado, pues, con material radiactivo. ¿Sí? De agua contaminada con material radiactivo, que eso después va al ambiente. Deben mantenerse siempre los registros de liberación actualizados. Esto puede ser, esto no, o sea, puede llevarlos como usted lo prefiera, pero sí tienen que estar actualizados, ser accesibles y poder preservarse para el futuro. Y en mi caso yo los llevo de manera escrita en un cuaderno único. Tengo un archivo donde también lo llevo registrado. Anualmente hago un reporte de todas las descargas que ocurrieron, tanto de desechos líquidos como de desechos sólidos. Y ahora pues he estado trabajando para el cálculo de la actividad presente en el agua de los tanques de decaimiento, pues ya también voy a incluir esa información en estos registros. Estos registros se los va a pedir la autoridad reguladora y si usted no los tiene, le va a exigir que los tenga, entonces igual había que hacerlo. Las mediciones previas a la descarga, esto es bien importante porque usted puede decir, bueno, yo calculé que ya no debería haber material radiactivo, pero de vez en cuando uno se lleva una sorpresa y cuando pasa el detector empieza a medir y okay, ya uno se sorprende. No se esperaba, pero todavía había una medición por ahí. Entonces todavía no vamos a liberar esa basura. Siempre es bueno entonces realizar una medición antes de descargar el material radiactivo. Sí. La bibliografía consultada, un par de documentos por ahí, pero principalmente la guía del organismo en la gestión de desechos procedentes de la utilización de materiales radiactivos del Organismo Internacional de Energía Atómica, la publicación de la Gaceta de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente, y aquí son tres publicaciones que tratan aspectos relacionados con la distribución de material radiactivo en el cuerpo, excreción de yodo 131 y también el impacto de las costumbres del paciente durante el internado que influyen y que tienen un impacto en la eliminación del material radiactivo. ¿Terminamos? Un aplauso, por favor. Bueno, vamos con la parte de preguntas. Haga sus preguntas, mi compañero Quique. Primero que compañero. Okay. Al momento de descargar los residuos ya al ambiente, los materiales sólidos y líquidos, ¿a dónde van exactamente? Buen punto. El material sólido, por ejemplo, la basura sólida, va al botadero municipal, al crematorio, porque cuando se desecha ya no es material radiactivo, sino que son desechos comunes, ropa, zapatos, cepillos, peines, son desechos comunes, entonces van al crematorio municipal. Y en el caso de los
desechos líquidos. Estos van van por la tubería de aguas negras del Sana, como por donde fluirían las aguas negras comunes de nuestros hogares. Eso sí. Esto es porque ya no, al momento de la liberación, la presencia de material radiactivo se considera que es sumamente baja, como para decir que ya no es radiactivo, pero entre comillas, porque todavía, aunque sea poca, hay presencia de material. ¿Profesor Luis? Que cuando la persona que va a hacer la lectura al pozo o al tanque y encuentra él que hay radioactividad, él no estaba protegido ahí. Ah, correcto. En ese momento Hace la lectura y detecta él que, por ejemplo, que todavía está activo. Pongamos la foto. Ese. Esa foto. Sí. El que manda Adentro, protegido. Aquí realmente la protección para el material radiactivo pues, no se usa más que limitar el tiempo que uno permanece ahí. Si uno permanece, la mejor protección ahí es estar un corto tiempo. En este caso la protección que estoy usando es para un riesgo biológico, no tanto como radiactivo. Estoy usando una mascarilla y guantes. Pero ahí por riesgo biológico, ¿qué entendemos? Alguna bacteria, porque son aguas residuales. Ah, sí, ahí tanto el peligro radiactivo pues no. Y lo otro es que uno baja ahí ya cuando ha pasado, por lo menos han pasado unos 3 meses, ya uno sabe que no va a encontrar. Como lo dijo, como no me detecta nada, de repente si hay es sumamente bajo, si no sí. Esperamos que haya, o sea, es despreciable. Cuando uno entra aquí ya no se espera uno no espera tener una medición realmente. Tengo una pregunta. ¿Cómo se la descarga? ¿Algún tipo de tanque, un carro, cisterna? ¿Cómo es? Ok, no, aquí está, hay un sistema de válvulas con el que uno controla, uno las puede abrir y cerrar, y estas válvulas están conectadas con las tuberías de aguas negras. Sí, tenemos eso. En este caso, podría existir un sistema automatizado o manual. Las personas que he hablado del organismo siempre recomiendan el manual, porque a veces con el automatizado uno se confía y uno se confía, él falla y uno no se da cuenta hasta mucho después. Con el manual pues uno está ahí siempre monitoreando. Adicionalmente, esto que está aquí es un sistema de monitoreo en tiempo real y indica cuando el tanque está próximo a llenarse. Hay que cambiar de tanque. Pero eso tiene un cierto valor, ¿no? Quien lo determina es el órgano regulador. Es el que va a decir qué cantidad hay ahí para poderse claro. Ellos establecen la cantidad que tiene que haber y uno es el que tiene que determinar cuándo se puede ya desechar. Eso se reporta. Anualmente se reporta, sí. Se reporta de manera anual. ¿Tiene qué? Si ustedes solo yodo En este caso es el yodo porque el material radiactivo que se usa es el que tiene el periodo de semidesintegración más largo. Que aún así es de 8 días, es bastante corto si lo comparamos con otros. Y cuando usan el tecnecio, ok, el tecnecio. Eso no tiene 48 horas. El tecnecio ya después de 48 horas no tenemos. No hay problema. Sí, no lo medimos realmente. El tecnecio sí se puede descargar. Realmente no, porque el tecnecio son pacientes ambulatorios, no se interna a alguien con tecnecio, sino que el paciente se le inyecta el tecnecio y él se va para su casa. Pues solo el diagnóstico. Solo el diagnóstico, sí. Jenny, una pregunta. El tanque está fabricado de un material especial. ¿Qué puede contener? No, realmente no, es un tanque normal. Es un tanque comercial, sí, de 5.000 litros. Un tanque comercial. Un rotoplas o algo así. Sí. Solo que tiene una capacidad de 5.000 litros. Y es importante siempre que hay que dejar siempre un acceso al tanque. En este caso el acceso es por arriba, pero podrían estar los tanques, ser más pequeños, estar ubicados en un cuarto y uno poder acceder ahí. Pero siempre hay que dejar acceso por si se necesita una muestra, por si uno quiere ir a medir directamente, entonces siempre se necesita tener un acceso. Por el ejemplo que usted dio, en una sala de espera una persona estornuda
y la otra persona recibe radiación, ¿qué es lo que le pasa? ¿O qué efectos tiene después de no tener así algún control o algo? Como que si yo estornudara y se impregnara usted. Ay, no me doy cuenta y me vaya. ¿Qué efectos tiene después? No, si es un estornudo realmente, no, es una cosa mínima. Los protocolos y los procedimientos están hechos para que la probabilidad de que eso ocurra sea casi nula, pero en situación de accidente, digamos, a quien le podría pasar sería a la persona que está administrando el material, en este caso el yodo, el técnico que le da el yodo al paciente, el paciente podría estornudar sobre el técnico, y ahí para descontaminarnos simplemente tenemos un jabón especial para eso, y simplemente lavarse con agua. Pero si una persona se irradia y no se da cuenta, ¿qué efectos puede tener más después? ¿O qué enfermedades? Si es una cuestión así como un estornudo, probablemente nada. Ahora, si ya estamos hablando de otro caso, se contaminó con bastante material radiactivo y podría aumentar la probabilidad de padecer cáncer en el futuro. Ese es el riesgo con toda la radiación ionizante. Tenemos otra pregunta, señor Anthony. Esto en base a las normativas. ¿Qué pasa cuando una descarga es incidental? ¿Hay alguna consecuencia? ¿O qué pasa cuando la descarga fue premeditada para meter más pacientes? ¿Qué dice la normativa? ¿Hay posibles consecuencias penales o no penales? Realmente, si es premeditada para meter más pacientes, ningún centro lo va a admitir nunca, pero realmente la ley solo dice que se debe reportar, y hablando con la autoridad reguladora, uno reporta esta descarga que fue realizada antes de lo previsto y entonces se envió más material radiactivo. Lo que eso genera después es una simple inspección. Lo que sí podría poner en juego sería la licencia de operación en caso de ya contar con una, o que al momento de renovar esta licencia de operación impongan más requisitos, pero consecuencias penales por liberación así de este tipo de material radiactivo, hasta ahora no, la legislación no las contempla. Bueno. Tenemos otra pregunta. Ya por... Helen. Para el caso de cuando se está haciendo la instalación, ¿cómo se calcula el espacio para todos los tipos de desechos? Buena pregunta. Bien, eso... ahí uno más o menos tiene promedios de la cantidad de excreciones que tiene una persona, y más o menos aquí se dimensionó cuántas personas se querían atender al mes, y entonces ya con esos datos usted tiene el volumen de, en este caso, orina y heces que va a generar cada persona, y en base a eso, con el número de personas que usted quiere atender al mes, dimensiona el volumen de los tanques que necesitaría tener, o el volumen total que necesitaría tener. En el caso de los sólidos, pues también se tiene que estimar una cantidad de pacientes atendidos al mes, predecir la actividad sumada de todas las fuentes radiactivas, y en base a eso diseñar el blindaje de la sala y también el tamaño de la misma. Señor Anthony. En el caso del cálculo de A sub 0, la unidad inicial, era una sumatoria. El tiempo que se tome en cuenta es a partir de que uno ingresa al paciente o a partir de que el paciente sale. Perfecto. Este cálculo, el tiempo empieza a correr a partir del alta del paciente, ya cuando el paciente es dado de alta, ya cuando sale de la habitación. Entonces ahí es donde empezamos a contar ese tiempo hasta que el tanque se llena. Es así. Bueno, brindamos muchas gracias y reconocimiento por haber dirigido lo que es el segundo coloquio en orientación de temas de radiación al señor Javier Enrique Martínez. Y nos esperamos al tercer coloquio, que va a estar el físico Mario Cotto, y con un tema siempre relacionado con radiaciones. Pueden pasar.